Esto sucedió en 1998 cuando un joven DJ Joe se armó de valor y le dijo a Rafi Pina sin pelos en la lengua y en su cara pelada que aún no le había cumplido con el pago. Y todo esto en plena televisión nacional y en vivo. ¿Sientes que has alcanzado las metas que tenías? Sí, las he alcanzado todas. Falta el cuadro de Pina. El cuadro de Pina, ok. Pero eso no es todo lo que sucedió aquel día, porque hay mucho más detrás de este famoso reportaje. En él entrevistan a varios reggaetoneros y hasta se arma una tiradera en vivo contra uno de los dúos más grandes de todos los tiempos, llamados Héctor y Tito. Tito y Héctor se hicieron en un año. Ellos llevan 4 años y no han hecho lo que nosotros hemos logrado. Y no solo eso, sino que también escuchamos cantar a artistas que hoy ya casi ni recordamos, como los Point Breakers, Master Joy y hasta La Nana, una de las pioneras del rap en español. Potencia, palabra obsoleta sin ningún significado. Si comer mala tal que no den en tu comentario. ¿Te imaginas todo lo que pasó en ese programa? Bueno, hoy me vas a acompañar a desmenuzar cada detalle y revivir esta joya de la historia del reggaetón. No te lo puedes perder. Comencemos. En 1998 se emitió un reportaje en el famoso programa controversial de Carmen Llobet, una periodista de renombre en Puerto Rico. Bueno, este programa, conocido por sus entrevistas directas y abiertas, invitaban al público a ser parte activa de las conversaciones. Esa edición en particular se centró en la famosa guerra entre raperos y reunió a una increíble variedad de artistas invitados para hablar de todo lo que estaba pasando en el mundo de la música. Hasta ese momento, el reggaetón vivía en las sombras, no era como hoy. El reggaetón vivía en un espacio underground donde los raperos se veían obligados a vender sus grabaciones caseras de manera ilegal. Su público, mayormente jóvenes estudiantes, compraba los cassettes en secreto escondiéndolos debajo de las camas o almohadas, ya que el género era visto como desdén por la mayoría de los adultos, quienes lo consideraban vulgar y de mal gusto. A unas personas les gusta, a otros no, y uno lo encuentran violento y cafre. Y del rap hablamos esta noche en Controversial. El programa comenzó con Carmen Llobet preguntándole a una señora del público qué opinaba del reggaetón. La respuesta, pues no se hizo esperar. La señora expresó que no le gustaba porque, según ella, el género denigraba a la mujer. Fue entonces cuando Carmen le contestó que, en realidad, había otros géneros musicales que también contenían canciones con mensajes igualmente negativos hacia la mujer. Una respuesta que sin duda dejó a todos pensando. Unos boleritos también meten de vez en cuando unos mensajitos y alguna salsa con unos mensajitos malos contra las mujeres. Luego, Carmen, siempre dispuesta a sorprender, se dirigió a una joven del público y con una sonrisa le pidió que rapeara. Y lo que pasó después fue realmente épico. La joven no solo aceptó el reto, sino que soltó un freestyle que dejó a todos literalmente boquiabiertos. Potencia, palabra obsoleta sin ningún significado. Si comer mala tal que no den en tu comentario. Mi estilo he creado, el tuyo apagado. Número 1 soy, aprende cómo lo hago, abracadabra. Resulta que esa jovencita no era cualquier persona, era La Nana, una de las primeras raperas del género que con solo 16 años había conquistado el escenario y saltado a la fama en 1996 con su tema Nana ya llegó, parte del disco Prime Underground 3. Una verdadera pionera del rap en español. Nailin Collazo, conocida como La Nana, también formó parte de discos fundamentales de la época como La Noise 9 y La Industria Volumen 6. Su talento la llevó incluso a grabar un disco como solista, pero justo cuando lo terminó, la vida le dio un giro inesperado. Nació su primera hija y ante esta nueva etapa decidió alejarse de la música para enfocarse en su familia. Un retiro inesperado que dejó a muchos fanáticos preguntándose qué habría pasado si hubiera seguido en la escena. Y ese mismo día dije, no, yo decido por mi familia. Pero volviendo al reportaje, después de hablar con La Nana, Carmen se dirigió a un jovencísimo Alex Gárgola, quien también se encontraba entre el público. Con su estilo único y presencia inconfundible, Alex estaba listo para dar su opinión. Gárgola es una producción donde los cantantes están en estos momentos bien cotizados. Carmen no perdió el tiempo y le preguntó a Gárgolas sobre un incidente que había involucrado a varios cantantes que aparecieron en su disco Gárgolas 1. Por las palabras de la periodista, parecía que se trataba de una situación bastante grave relacionada con violencia
noticia que había sacudido el ambiente del reggaetón en ese entonces. Bueno, la tensión se palpaba en el aire mientras todos esperaban la respuesta de Alex. Es que tantas cosas negativas han salido de las gárgolas, que si velaron a un señor, que si le cayeron encima con unos rifles de gocha, que si son bien agresivos, quieren prender la golpe en todos lados. Después de interactuar con el público, Carmen, con su característico estilo, volteó hacia la tarima y presentó a los 5 artistas invitados que estaban sentados en la fila, listos para compartir sus historias. La atención del programa ahora se centraba en ellos y el ambiente estaba cargado de expectativa, ya que cada uno de estos artistas traía consigo una pieza fundamental de la historia del reggaetón. Y estas personas sentadas eran Don Chesina, Alberto Stay, Master Joe, a quien confundieron con DJ Joe, otro personaje que estuvo presente en la grada del público, y el dúo Héctor y Tito, quienes en ese tiempo apenas eran unos adolescentes de 19 y 17 años respectivamente. Pero aquí es donde el programa realmente se puso interesante, porque resulta que Tito, uno de los artistas invitados, estaba directamente involucrado en el incidente que Carmen mencionó al principio del show. Y es que recordemos que Héctor y Tito, en plena euforia del reggaetón, habían participado en el disco Las Gárgolas con su tema Si quieren guerra, pues voy. Y como dato curioso, varios años después, el coro de esa icónica canción fue sampleada por nada más y nada menos que el Father en su tema Los cojo bajando, en colaboración con Yomo y Polaco dentro del disco Gold Star La Familia. Y 23 años más tarde, la historia dio un giro aún más curioso, porque el coro de esa misma canción fue nuevamente interpretado por Tito y Don Omar en la intro de Los Legendarios, un álbum de varios artistas, producido por Wisin. Yo soy el maleante, el que todos me persiguen, muchos quieren darme de pocos los que sobreviven. Pero ahora sí, ¿de qué trató el controversial incidente que se menciona en el programa? Bueno, la historia es bastante interesante. Resulta que cuando eran adolescentes, Tito era el más movido del dúo, mientras que Héctor era más tranquilo. Esta dinámica contradecía completamente las personalidades que proyectaban sus personajes artísticos. Pero bueno, el incidente involucró a Tito, quien por su carácter más impulsivo se vio envuelto en una situación de violencia con algunos otros artistas, algo que no solo impactó a los involucrados, sino que también sacudió la percepción del público sobre los raperos del momento. Bueno, sin lugar a dudas, un momento clave que marcó la carrera de Héctor y Tito dejó huella en la historia del reggaetón. Nosotros formamos un revuelo en cualquier lado y Héctor llegaba, papi, tienen que parar ya. Esto lo han contado muchas veces y en diversas entrevistas. Una de las historias que mejor ilustra esa diferencia entre sus personalidades es la del incidente con los rifles de gocha, que no son otra cosa que pistolas de pintura. La leyenda cuenta que un día el Bambino, conocido por su carácter más explosivo, estaba jugando con sus amigos y con las pistolas de pintura, cuando en un descuido le dispararon a un camión de basura. Lo curioso es que el conductor, al pensar que estaban disparando con rifles de verdad, se tiró al suelo en pánico y llamó a la policía. A ver, señor, pensó que fueran tiros y se tiró para el paseo y tiró un 10-4. Lo peor de todo es que cuando llegó la policía y comenzó a arrestar a todos los involucrados, Tito estaba tan tranquilo como si nada, comiéndose un flan, mientras observaba todo desde la casa de su novia, completamente libre de cualquier problema. Pero como si la historia no fuera suficientemente loca, cuando los llevaron al cuartel de policía, Tito no pudo resistir la tentación de ir a causar problemas y terminó siendo arrestado también. Una situación que, aunque parecía sacada de una comedia, mostraba claramente cómo Tito, siempre impulsivo, terminaba metido en lío. Andaba, yo le digo, sí, ¿qué pasó? Arréstalo, yo no, a mí no. Pero bueno, salir de todo este embrollo le costó a Tito una cifra bastante generosa y tuvo que pagar $30,000 en honorarios de abogados para resolver este caso. Van llamando las noticias y todo. Lo que pasa es que por los abogados que nosotros tenemos nos sacaron rápido. Pero que si llegamos a tener otros abogados nos cogen las caras y todo. Tito, de 17 años, se excusaba diciendo que el atentado no había sido intencional. Según él, estaban disparando en otra dirección y por pura casualidad el camión de basura apareció en el lugar equivocado. Estábamos disparando y él pasó y le cogieron en la goma. Si nosotros hubiéramos querido hecho daño a él, pues lo hubiéramos tirado para la puerta o para el cristal para que se matara. Nosotros no fuimos con esa intención a jugar. Mientras tanto, Héctor alegaba que todo el accidente se había convertido en un circo mediático orquestado con el objetivo de desprestigiar al reggaetón. Según él, las autoridades no veían con buenos ojos el género y aprovecharon la oportunidad para hacerle mala prensa, pintándolo como algo más problemático de lo que realmente era. Una versión bastante crítica
de lo que estaba pasando en la industria y un claro reflejo de la tensión que existía entre el reggaetón y las autoridades de la época. Nos quieren buscar el lado débil para, ¿sabes? Para terminar con el género, pues rápido, pues Tito, ahí está Tito, el de las gárgolas, pues ahí es que por eso es que el lado que los vamos a coger. Después de los cortes comerciales, Carmen con su estilo directo le pidió a los 5 artistas invitados que cantaran fragmentos de sus canciones. Bueno, el objetivo era claro, analizar si sus mensajes eran realmente positivos o si por el contrario incitaban a la violencia o denigraban a las mujeres. Este momento del programa no solo permitió a los artistas mostrar su música, sino que también desató una reflexión importante sobre el impacto de las letras en la sociedad y el reggaetón en aquella época. Quiero mandarle un saludo al gobernador de Puerto Rico, que arregle las calles porque los hoyos me llenen bien. En ese segmento todo parecía tranquilo hasta que de repente Master Joe menciona a DJ Joe en su verso. Eso fue la chispa que encendió la llama. Carmen, al notar la tensión, se acercó al productor, quien también estaba en la grada del público, y le preguntó si había alcanzado todas sus metas. Y la respuesta de DJ Joe no se hizo esperar. ¿Sientes que has alcanzado las metas que tenías? Sí, las he alcanzado todas. Falta el cuadro de Pina. El cuadro de Pina, ok. Falta el cuadro de Pina. Estas fueron las palabras de DJ Joe en Televisión Nacional, dejando claro que Rafi Pina, su productor, aún no le había pagado lo que debía. Lo más gracioso y a la vez incómodo es que Pina estaba presente en el programa, justo en la misma grada que DJ Joe, y la tensión se palpaba en el aire, pero en un momento de franqueza, Rafi Pina se defendió y dijo esto. Llevamos un mes para que todavía se cada 3 meses. Oye, pero si lo que llevan es un mes. Pina no lo tomó con humor, pero no pudo evitar mostrar signos de nerviosismo. Su respuesta fue clara y trató de calmar las aguas. Según él, llevaba trabajando con ellos solo un mes y los pagos de las disqueras se hacían de forma trimestral, por lo que aún no había recibido el dinero. Aunque su respuesta parecía razonable, la tensión en el ambiente seguía presente, ya que todos sabían que algo no estaba del todo bien. Pero poco a poco, porque imagínate, si se espera los van a gastar, yo se los aguanto y se los guardo. Cuando ellos necesiten, pues yo se los doy poco a poco. Aquí es donde Pina definitivamente habló del más, cuando dijo que él se los guardaba para cuando lo necesiten. Ese comentario, aunque parecía inofensivo, se volvió un arma de doble filo. De hecho, fue justo ese fragmento que Tony Dice usó en sus redes para burlarse de Pina en medio de su conflicto con Daddy Yankee. Oigan, esperen, pero ¿se dieron cuenta de este detalle? Pues sentado al lado de Pina encontramos a un joven Nicky Jam. En ese momento, Nicky tenía apenas 17 años y su voz ya comenzaba a sonar en el reggaetón, aunque aún estaba lejos de ser esa superestrella de lo que es hoy. Bueno, entonces en ese programa no solo se estaban dando momentos tensos, sino que también viendo a futuros gigantes de la música de reggaetón en sus primeros pasos. Mi gente tiene que bailar, mover todo el cuerpo, que el party no se acaba. Ya más adelante en el show, la conversación giró hacia las famosas guerras y tiraderas, y fue ahí cuando Tito, sin pelos en la lengua, señaló a otro artista en el público como el más violento de todas las tiraderas. Y ese artista era el mismísimo Polaco. Le voy a preguntar a ese de la camisita verde, que es él. Ese es el más mete cabra. Ese es el más mete cabra, el compañero de él. Carmen, no perdiendo ni un segundo, se le acercó a Polaco para preguntarle directamente si era cierto lo que Tito había dicho. Yo soy uno de los que tira también en esa guerra. ¿Y para qué le tiras a los demás? Porque fue que ellos se lo buscan. Yo era tranquilo, yo le cantaba las yales como los demás, pero que hubo un problema. Recordemos que en ese tiempo, Lito y Polaco eran considerados los reyes de la tiradera, conocidos por su agresividad al rapear y por la temática de sus letras, que siempre se enfocaban en humillar a sus rivales. Su estilo directo y sin censura los convirtió en las figuras clave en la escena de la batalla del rap del reggaetón. Así que cuando Tito señaló a Polaco, no era una acusación cualquiera, era sobre alguien que había hecho fama precisamente por su dureza en las tiraderas. Que eran los que quieran guillarse Richie Buster y olvidarse de los que no respetan las leyes, de los reyes, de la música del reggae, que hace que tu nena se menee. Polaco también aprovechó para contar cómo comenzó en el mundo de las tiraderas, explicando que antes se consideraba a sí mismo un chico tranquilo. Salí de un grupo que era Dinois, ponerme a la industria de DJ Eric, y varios cantantes del Dinois se molestaron y parece que me quisieron tirar y yo me defiendo nada más. Pero bueno, luego de este ataque directo fue que Polaco comenzó a guerrear con ellos y se desató la era de las tiraderas. Tan fácil rival y tirar la baby rata. Entiende, tú eres una plata.
Ahora, continuando con el reportaje de Carmen Llobet, el ambiente se puso aún más tenso cuando Felito, del dúo Point Breakers, se levantó de la grada del público y acusó a Héctor y Tito de haberlo traicionado. Que el primer video que salieron ellos dos fue mi video. Sí, yo lo saqué en un video, pues se fueron a tirarme ahí al garete. El video al que hace referencia a Felito es del disco Da Crew Volumen 1. Y te lo explico a continuación. Tiempo después, Héctor y Tito aparecieron en el disco Dream Team de DJ Goldie con el tema ¿Dónde están?, en el que le tiran directamente a Baby Rasta y Gringo y a Point Breakers. Y claro, aprovechando la oportunidad, Felito no perdió ni un segundo y decidió cantar una tiradera en vivo y en directo hacia Héctor y Tito. En su verso se burló del famoso incidente con las pistolas de pintura. A mí me mandan de verdad, no las de gocha. Este es para el dúo que vive allá en Parque. Nosotros somos los máster, le sigue Ecuestre. A Héctor estas palabras no le cayeron nada bien. Inmediatamente, con su carácter fuerte, puso en su lugar a Felito, dejando claro que no toleraría esa clase de burlas. Tito y Héctor se hicieron en un año. Ellos llevan 4 años y no han hecho lo que nosotros hemos logrado. Yo me quedo con un disco platino que viene pronto a vender 20.000 copias. Gracias por todo lo que iba a decir. Vamos. Y ya casi al final del show, Carmen Llobet presentó los resultados de la encuesta que se había realizado sobre si el rap incitaba a la violencia. Y con un total de 9.321 votos, los resultados fueron sorprendentes. Un 53% de los votantes opinaba que el rap no incitaba a la violencia. Este resultado fue un alivio para muchos en la industria del reggaetón, ya que desmentía la idea de que el género estuviera necesariamente relacionado con comportamientos agresivos. Sin embargo, el debate sobre el contenido de las letras y su influencia seguía siendo un tema candente. El programa terminó con una clara muestra de que las opiniones sobre el reggaetón estaban divididas, pero la lucha por cambiar su imagen apenas comenzaba. Espero que te haya gustado esta nota. Yo soy Carlos y esto fue Historias del Reggaetón.